Buenas, por fin me he visto Whiplash después de años que llevase la película, me parece ya que casi 10, la película tiene 9 años y por fin me la he visto y esta película me ha encantado. Whiplash para mí es muy buena película y sobre todo muy buena historia precisamente por cómo se cuenta de forma concisa, directa, con ideas muy profundas sobre las que poder reflexionar, pero en su presentación es directa y es simple y sencilla que cualquiera lo pueda entender. Y es que a mí esa clase de películas o historias siempre me encantan, aquellas que las que te dan pie o lugar a pensar en profundidad tú por ti mismo sin encomplejarse demasiado ella en su propio tratamiento. Y realmente en esta review crítica o análisis no quiero caer en la comparación con Tar, la cual he visto recientemente, pero me limitaré a decir simplemente que esta película Whiplash es absolutamente todo lo contrario en su tratamiento a Tar. Y es que no por nada, precisamente en los comentarios del vídeo de Tar, ahí es donde me recomendasteis Whiplash mucho. Y puedo entender perfectamente por qué, porque esta película Whiplash trata sobre temas bastante parecidos, sobre todo en lo que se refiere al poder, en cómo ese poder se ejecuta, en cómo se maneja y se hace ejercicio del mismo. Y es que Whiplash es una historia clásica de un ascenso. Tenemos un protagonista cuya misión queda clara desde el inicio. Él persigue una meta, un ascenso. Y es que la historia no puede ser más clásica en ese sentido. Es su obsesión por conseguir su meta, sus fines. Y cómo precisamente ese viaje hacia esa meta suya le va destruyendo poco a poco, porque esta película sobre todo y esta historia va sobre el precio y el sacrificio que hay que hacer siempre para conseguir tus metas y que ese camino a recorrer nunca sale gratis, siempre hay que pagar algo. Pero ese es solamente un nivel dentro del conflicto de lo que es esta historia, porque esta historia opera a dos niveles. El conflicto tiene dos niveles, porque además de que haya un conflicto interno personal dentro del personaje protagonista, que es Andrew, el chico estudiante de batería, el segundo nivel del conflicto es entre él y su maestro, Terence Fletcher. Entonces, ese propio conflicto que hay entre ellos es a la vez el conflicto narrativo, pero también es conflicto directo entre ellos, porque su relación es conflictiva, pero es lo que les hace avanzar a los dos como personajes y también a la propia historia. Bien, aquí lo que tenemos es un conflicto entre maestro y pupilo. Lo interesante de esta relación entre Andrew y Fletcher es que realmente Fletcher no es un maestro para él como tal. Él no hace que Andrew perfeccione su técnica o se convierta en un batería mejor enseñándole cosas, sino que Fletcher lo que hace es simplemente exigirle resultados y lo que hace es mostrarle el camino que tiene que recorrer para alcanzar la cima. Es decir, la misión de Fletcher realmente es, y lo expresa así él en la película y en la historia, es que él solamente selecciona el talento, lo encuentra y lo pule, le saca brillo. El mejorar la técnica y el llegar a esas cotas altas depende del propio músico, de las ganas que le ponga, porque realmente en la película a Fletcher no le vemos ejecutar música o interpretar música hasta prácticamente el final. Es un tío que solamente exige, él es la barra de medir. Y lo más interesante es que Fletcher tampoco es la máxima expresión o el nivel de exigencia máximo, y además él mismo lo dice. Él no es más que un trámite, un paso, porque siempre hay gente más por encima de él y por eso él tiene que mantener una reputación, porque él sirve como filtro precisamente para aquellas capas superiores a él. Y es por eso porque cuando están en los concursos él dice, hay gente que os va a ver y os va a calificar y a juzgar, porque él realmente no es más que un eslabón dentro de esta cadena. Y puesto que sabe lo que hay por debajo de él y también por encima, por eso él sirve de ese filtro para saber seleccionar lo mejor de lo mejor. Sus métodos evidentemente son cuestionables y por eso se establece ese conflicto tan bruto entre lo que es Andrew y toda su familia y Fletcher. Yo creo que realmente el debate se abre en quién tiene razón, y yo creo que si te pones en la perspectiva de ambos puedes ver que ambos tienen razón, porque en realidad sí, al que podríamos ir a cuestionar sobre todo es a Fletcher y sus métodos, pero a los límites a los que está dispuesto a llegar Andrew es él mismo quien se lleva allí. Y es que para mí el cénit emotivo de esta película ha sido la escena en la que Andrew sufre un accidente de tráfico y sale del coche ensangrentado, lesionado, y aún así sigue para llegar al concurso para poder tocar. Esa obsesión suya no es más que su propia responsabilidad dentro de él. Él es responsable de ir ahí y no detenerse y parar e irse a un hospital. Realmente Fletcher no le dice que venga. Fletcher no sabe que ha sufrido un accidente. Esa decisión la toma Andrew. Y eso siempre es así a lo largo de toda la película. El límite hasta donde estés dispuesto a llegar depende de Andrew. Fletcher está únicamente ahí para decirte, si quieres ser el mejor,
tienes que llegar aquí, arriba. ¿Esto es muy alto? Sí, pero esto es lo que hay. Hablando un poco técnica narrativamente sobre esta película, lo que también me ha gustado es su duración y lo concisa que es, y de que todas las escenas aportan siempre algo y expresan una idea, no hay nada redundante, la película no se recrea en cosas autocomplacientes o tiene un tratamiento audiovisual surrealista que realmente no entiendes lo que estás viendo. Todas las escenas aportan realmente contenido y hacen avanzar a la historia, expresan alguna idea. Como por ejemplo, hay una escena en la que Andrew está cenando con su familia y ahí se expresa la idea de cómo no todo el mundo es capaz de meterse en su piel y no todo el mundo es capaz de entender el precio y el esfuerzo que él está pagando y los sacrificios que él está haciendo, y por lo tanto no es capaz de valorar los méritos a los que está llegando, y por lo tanto ellos valoran más otras cosas quizás más superficiales, pero realmente que también tienen mérito. Lo bueno de esa escena en concreto también es que luego justamente al final el propio argumentario de Andrew se cae, porque él también llega a despreciar los méritos de otros creyéndose que él está por encima de ellos. Se siente infravalorado por sus seres queridos, pero él tampoco llega a valorar los triunfos no tan intelectualmente altos de sus congéneres, pero que siguen siendo triunfos. Él adquiere esa soberbia. Y es que precisamente la idea de soberbia, eso es algo contra lo que lucha también Fletcher. En el sentido de que lo que me gusta también dentro de la relación entre Andrew y Fletcher es que Fletcher siempre está ahí para recordarle a Andrew que aunque haya llegado a un puesto dentro de su orquesta o dentro de su banda, nunca debe relajarse. Y es que el éxito siempre hay que mantenerlo. Hay que saber llegar a él, pero también hay que saber mantenerlo. Como el poder. Porque es muy fácil una vez llegues a la cima creerte que eres el mejor y de que eres inamovible, de que nada te va a sacar de ahí. Y esa es la lección que precisamente le está dando continuamente Fletcher, de que no se relaje, de que sigas siendo el mejor. No vale con ser el mejor para llegar a lo más alto y de que te puedas relajar o dormirte en tus laureles, sino que siempre tienes que seguir siendo el mejor, porque puede venir otro mejor que tú y quitarte el puesto. Y de que nadie es imprescindible en ningún sitio, ni en su orquesta, ni en su banda. Otra cosa que me ha gustado mucho también de Whiplash, y es una idea que también muy importante que se expresa dentro de esta película, es cuando Andrew sacrifica el amor que tiene con la chica que conoce, porque le dice abiertamente que tú me vas a distraer de mi objetivo de ser el mejor tocando la batería, y de que yo no me puedo permitir distracciones. Puedes estar de acuerdo con él o no, pero es precisamente uno de esos precios a los que tiene que pagar, y esa es la idea que se expresa, y además de la idea de la obsesión de focusearte y de centrarte tanto en tu objetivo. Y es que con esa escena lo que se representa es que precisamente casi siempre no son compatibles las ambiciones personales con proyectos comunes de pareja o de familia. Y lo que me ha parecido interesante es que precisamente esto viene hilado con la película de La La Land, otra de las grandes películas de Damien Chazelle, al cual después de estas tres películas, después de La La Land, después de Babylon y después de Whiplash, le estoy cogiendo mucho cariño como director, me está gustando lo que hace. Entonces para mí La La Land es precisamente esa historia de amor que no ocurre en Whiplash. Andrew decide no estar con la chica que conoce porque la ve como un impedimento o como una distracción a su meta a conseguir, pero es que también la chica realmente yo creo que no es compatible con él para nada, porque es una tía que es incapaz de comprenderle. Ella no tiene ambiciones, ella no tiene metas, ella como va como sin rumbo por la vida, ella nunca se va a poder entender con él ni viceversa. En La La Land ocurre otra cosa, y es que ambos personajes tienen ambiciones, pero precisamente el conflicto se desarrolla en que, puesto que están ahí las ambiciones de cada uno, entra en conflicto su relación de amor, y de cómo siempre hay que, igual que en Whiplash, sacrificar algo para conseguir lo primero. Es decir, en La La Land los personajes tenían que elegir entre o sus carreras profesionales o su relación de amor, y lo que eligieron fueron las carreras profesionales. La La Land es la historia de amor no contada de Whiplash, y por eso no me extraña que haya venido después de Whiplash. El final de Whiplash también me gustó bastante, por dos cosas principalmente, y es que tenemos un pequeño plot twist final que realmente te lo puedes ver venir. Yo me lo vi venir, pero aún así el personaje de Fletcher consiguió engañarme. Es decir, durante toda la película ves que se te planta la idea de que el tío es un cabrón, de que el tío siempre engaña, pero al final, al menos para mí, me resultó tan convincente el hecho de que él se sentara en la misma mesa de un bar con Andrew y que estuviesen hablando así tan tranquilamente, que yo hasta incluso llegué a pensar, vale, creo que no sospechan nada de que fue el propio Andrew quien le delató y le dejó sin trabajo. Y aún así, viéndole cómo se acerca a Andrew, hasta le ofrece un puesto en su banda, dije, vale, a lo mejor estos dos van a acabar en paz y simplemente se entienden. Pero al final no. Al final lo que resulta es que Fletcher le juega una jugarreta y le hace una auténtica putada. Lo que me gustó al final es que Andrew precisamente le echa pelotas y le gana a Fletcher en su propio juego a base de fuerza bruta
pregunta e insistencia. Es decir, lo que hace Andrew no es tampoco una contrajugarreta o una astucia o una maldad, sino que simplemente le sigue insistiendo y como un borrego, como una cabra, dice, no, yo te voy a ganar en tu propio juego y voy a ser más fuerte que tú. El tío se pone a tocar salvajemente. Y ese final tiene mucha fuerza y realmente acaba suficiente y muy satisfactoriamente, tal y como tiene que acabar. Y yo cuando terminé de ver Whiplash dije, ole, así es como tiene que acabar y no necesita nada más. Realmente Whiplash, por su sencillez aparente, por cómo te presenta la historia, pero por los conceptos que esconde dentro y por lo concisa y directa que es, me ha recordado y sobre todo me ha dejado igual de satisfecho narrativamente que la película de El Faro, donde el conflicto funciona un poco parecido. Tienes pocos personajes, los dos están enfrentados, hay un buen conflicto o incluso un conflicto a varios niveles donde ocurren simultáneamente varias cosas, tanto dentro de los personajes como fuera de ellos extrínsecamente dentro de la historia, y una historia que realmente no necesita mucho, juega con pocos elementos pero juega muy bien con ellos interrelacionándolos los unos con los otros. Para mí Whiplash es la clásica historia de que dices, bien, está bien escrita, está bien ejecutada y está bien narrada y bien contada, y la entiendes perfectamente, sin necesidad de caer en pseudointelectualismos onanísticos. Whiplash es el ejemplo de película de que tú puedes tratar temas muy complejos, pero que lo que importa es cómo los trates, no el hecho de que se hable de esos temas, sino el cómo se los presentes a la audiencia. Y por eso es un peliculón. En fin, dadle like al vídeo, dislike si no os ha gustado y si no estáis de acuerdo, suscribiros al canal si le habéis dado like y si estáis de acuerdo con mi crítica para ver más vídeos míos y hasta otra.